Bueno, buenos días a todos. Espero hayan tenido una buena semana y hoy otro domingo que podemos estar juntos alabando al Señor y participando juntos y compartiendo y en comunión. Así que oremos al Señor y preparemos nuestros corazones para este tiempo. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, damos gracias por este día y gracias por que nos has traído hasta aquí. Gracias por habernos ayudado, Señor, fortalecido para poder llegar y nos guardaste en esta semana y hemos podido pasar circunstancias, Señor, y estando siempre al lado tuyo. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos. Pedimos que obras en nuestros corazones para alabarte con un corazón sincero y como te agrada. Y también que nos prepares, Señor, para poder escuchar tu palabra, tu voz, Señor, y poder escuchar lo que tienes hoy para nosotros. Agradecemos y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a arrancar cantando la primera canción que dice 10.000 razones. Y como siempre, es una cantidad poética, ¿no? Para que entre bien en la canción, pero tenemos muchas razones para estarle agradecidos al Señor. Así que cantemos esta canción juntos. Muy bien. Siguiente canción dice Soberano.
fueron clavadas por mí. Heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo gran soberano, aleluya, vivo por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, 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 se entrega ahora lo que soy. Siempre pienso, por eso te amo, por eso te amo. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, 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 hermosa canción y vamos a cantar la última que dice: mi Cristo, mi Rey, nadie es como solo Él podía hacer el sacrificio perfecto, solo Él es digno de toda alabanza y toda gloria, y como dice también Apocalipsis, estuvimos leyendo los últimos días, solo Él es digno de tomar ese rollo y abrir sus sellos. Así que a ese Cristo, a ese Dios grande que nos ama y que nos mandó a su Hijo, es a quien alabamos esta mañana. Mi Cristo, mi Rey,
nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de consuelo. Corre fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se secará. Canta el Señor con alegría, honra y poder, majestad será el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Siempre te amaré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de consuelo. Corre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se será. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad será el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Bien, hasta aquí el momento de la alabanza. Buenos días. A los que están en el Zoom también, buenos días. Hoy quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 15. En el versículo 1 al 20. Y le voy a pedir a alguien que lo pueda leer, porque a mí a veces la vista se me nubla. Del 1 al 20.
Bueno, acá vemos un pasaje del cual Pablo nos habla de la resurrección de Cristo. Saben que hay dos métodos para probar los hechos. Un método es el científico, que es el método científico que si uno repite una situación y se cumple, entonces es verídico este hecho. Por ejemplo, si tiramos algo al suelo, o sea, si tenemos algo y lo soltamos, se cae, se prueba la ley de la gravedad. Si yo vuelvo a agarrar ese otro producto y lo tiro, también se vuelve a caer y también corroboramos que el hecho es cierto. Si tiramos un corcho al agua y vemos que flota, si queremos realmente demostrar que eso es cierto, volvemos a tirar otro corcho al agua y si flota, quiere decir que también es cierto. Si combinamos dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, la combinamos, sale agua. Si la volvemos a hacer de nuevo el experimento y combinamos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, vuelve a salir agua. Entonces se corrobora. Ahora, si nosotros queremos corroborar la resurrección de Cristo a través del método científico, no podemos. Porque Él murió una vez y ya está. No puede volver a repetir ese hecho. Entonces, ¿esto quiere decir que no es cierto este hecho? No, porque también hay un sistema, hay otro método que es el método testimonial, que dice que puede haber pruebas a través de testigos. Supongamos Tevi hizo un viaje a Mendoza. Si queremos que Tevi repita ese mismo hecho de nuevo, tal cual pasó en ese momento, no puede ser. Pero sí, si le preguntamos a la gente que estuvo en Mendoza, si lo vio allí junto con su familia, nos asevera que sí, es cierta esta situación. Y con Jesús pasó exactamente lo mismo. Jesús, a través de sus discípulos y de mucha gente, como habla acá este pasaje, corroboró que la resurrección de él fue cierta. Podemos leer en Lucas del 24, del 1 al 12,
Le pido que alguien lo lea también. ¿Leo? Sí. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, acá vemos el testimonio de las mujeres cuando fueron a visitar el sepulcro. Y no solamente podemos acá corroborar que Jesús resucitó a través de este testimonio, sino que también Jesús murió. Porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que Jesús no murió. Por eso que no resucitó, porque no murió. Pero Jesús también se da testimonio de que fue clavado en una cruz y que un soldado perforó su costado y salió agua y sangre. Al salir agua y sangre quería decir que ya estaba muerto. Entonces, Jesús murió y Jesús resucitó. Ahora, ¿qué otros testimonios hay también? Los que estamos hablando, los que estamos leyendo en ese pasaje, que dice lo siguiente: que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a César, que apareció a los 12, y que apareció a más de 500. O sea que Jesús, mucha gente puede decir, lo que pasa es que las mujeres estas tuvieron alguna alucinación y se volvieron locas y dijeron que Jesús había resucitado, pero era todo mentira. Pero acá lo que nos dice es que se apareció a Cefas, a los 12 discípulos, a 500 personas. A 500 personas, de las cuales en ese momento algunas vivían, que podían dar testimonio eficaz. ¿Qué pasó? Jesús resucitó. Y hubo uno de sus discípulos que era escéptico, Tomás. Entonces dijo, si yo no lo viere, no lo tocare, no voy a creer en él. Entonces Jesús se apareció a los discípulos en otra oportunidad, lo llamó a Tomás y le preguntó, Tomás, si tocares mi cuerpo y pusieres tu dedo en mis manos, ¿vas a creer? Y ahora sé creyente, porque los demás, por el testimonio de las mujeres, creyeron. Y vos no ibas a creer, pero acá está el testimonio mío, presente, físico, de que yo soy el cuerpo resucitado. ¿Y por qué es importante la resurrección? La resurrección es importante porque es un hecho trascendental. La historia lo demuestra. ¿Por qué la historia lo demuestra? Porque la historia se demuestra antes de Cristo y después de Cristo. La historia se maneja así hoy en día. En todas partes del mundo se dice, esto sucedió tantos años antes de Cristo y esto sucedió tantos años después de Cristo. Hoy estamos viendo el año 2022, pero es el año 2022 después de Cristo. Y es un hecho trascendental también porque todo lo que dijo Cristo entonces no era mentira, era verdad. ¿Cuántas cosas dijo Cristo que eran verdad? Por ejemplo, lo que dice ahí el texto que tenemos en la pared. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces quiere decir que Cristo es la verdad, la vida y el camino.
La única forma de llegar a Dios es esta, no hay otra. No hay distintas posibilidades. Hay mucha gente que dice, no, todos los caminos llevan a Dios. Total, no hay problema. Pero no es eso. Todos los caminos no. Hay un solo camino, Jesús. Y hay otros que dicen, no, las verdades son relativas. Cada uno puede pensar como quiera. No, no es que cada uno puede pensar como quiera. Hay una única verdad, es Jesús. Si vos crees en Mahoma o crees en otra persona, vas a creer en esa persona, pero esa persona no te va a dar vida después de la vida. Porque el único que dijo que yo soy la resurrección y la vida, de que el que muerto vivirá, fue Jesús. Es así. Por eso esto es trascendental. Y también es trascendental, también nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuere, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que Jesús está preparando lugar para nosotros en el cielo. Y también es trascendental todo esto para nuestra fe. Si nosotros venimos esta mañana a este lugar, venimos a adorar a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Si nosotros viniéramos a este lugar y Jesús no hubiera resucitado, y sería una ceremonia, sería un rito, nosotros seríamos un poco tontos, ¿no? Porque estaríamos creyendo en algo que no existió. Pero gracias a Dios que resucitó. Entonces nosotros estamos acá celebrando en este momento la cena del Señor porque Él la instituyó. Y Él instituyó esta cena para que nos acordásemos de este acontecimiento que se produjo en la humanidad, la resurrección de Cristo. Así que por eso quería compartir con ustedes este pasaje, para que podamos, como dicen Hebreos, acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, sabiendo que Él murió y resucitó, y está vivo y está entre nosotros. Hay un corito que dice resucitó y resucitó. ¿Lo podríamos cantar? Yo no sé si te saco mucho de tu... Y después participamos en la Santa Cena. ¿Está ahí? Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder, y juntos me adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos me adoramos con todo nuestro ser. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó.
resucitó, resucitó. No hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder. Y juntos te adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder. Y juntos te adoramos con todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, porque ahora vamos a participar de este pan que representa tu cuerpo, que fue entregado por nosotros. Gracias, Señor, porque esperamos el día de tu vuelta. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Padre, Madre Dios, te damos gracias también porque tu sangre, Señor, tu sangre nos limpia de todo pecado, Padre. Tu sangre fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros, Padre Dios. No había otra forma, Padre Celestial, de pagar por nuestros pecados que ofrendando tu cuerpo. Y lo diste todo, Padre. Lo diste no solamente tu cuerpo, sino tu sangre, Señor, tu preciosa, bendita y hermosa sangre. Gracias, Señor. Gracias porque tu sangre sigue obrando, Padre Celestial. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Porque nos equivocamos y mucho, Padre Dios. Y es la única que nos limpia. Pidiéndote perdón. Y tu sangre, Señor, nos sigue obrando en nuestra vida. Te alabamos y te adoramos. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Señor, te damos gracias, muchas gracias, por tu provisión permanente. Y reconocemos, Padre, que nos das todo, todo. Nos das el tiempo, nos das la salud, nos das los bienes materiales. Reconocemos que somos simples administradores de lo que vos nos das. Y de lo mucho que nos das, queremos voluntariamente y con alegría ofrendar en este momento, Padre, para que tu obra sea engrandecida en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos por esto. Amén. Bien, hermanos, muy buenos días para todos y aquellos que están en casa. Queríamos invitarlos a abrir nuestras Biblias. Esta semana Rosana nos invita a hacer una lectura cronológica. ¿Cómo es eso? Cronológicamente, es decir, en base a lo que se entiende del primer libro que se escribió y todo así. Así que empezamos por Job. No es cómo ha ocurrido la historia, no es cómo ha ocurrido la historia, sino cómo fueron escribiéndose los libros. Y en esta semana tocó Job, y qué impactante es el capítulo primero de Job. Hay muchísimas cosas en las cuales podemos quedarnos, pero me gustaría compartir una expresión que realmente nos llamó la atención, esa expresión que usa Job cuando él termina de recibir todas esas noticias apabullantes acerca de lo que había ocurrido en ese momento. A veces uno dice, ¿cómo pudo ocurrir tantas cosas juntas? Yo hace mucho tiempo leí un comentario, obviamente no puedo decirles dónde lo leí porque no recuerdo dónde lo leí, pero me impactó. Decía, Job no sabía que estaba bajo la lupa, el microscopio de Dios. No lo sabía. Job no sabía del diálogo que había ocurrido en el cielo. No sabía. Job no sabía todo lo que ocurría. Pero sin saber todo eso, sin saber que estaba comprobándose algo, Job contestó en ese hermoso texto del capítulo 1 y verso, esperen que me perdí yo el verso, 20, 21. Respuestas de Job ante todas las malísimas noticias que recibió. Lo resumimos en una frase: quedó en la calle, Job. Quedó en la calle. Sin familia, sin hijos y en la calle. Pero cuando leemos que perdió todo, ¿saben qué significa? Perdió todo. Y una vez hicimos este ejercicio, recuerdo aquí. ¿Cuántos minutos pasaron en recibir todas esas noticias? Porque el texto dice, no terminé de hablar que vino el otro y dijo tal otro. No terminó o sea, en 10 minutos Job se entera que quedó en la ruina total, sin descendencia. Perdón, le quedó como poco, así Sí. que vamos a... Sí. Le quedó algo. Igual leíste el comentario. Sí. Le quedó la mujer. Sí. Y llegó al comentario, ¿lo leíste o decilo vos? No, decilo. Se supone
permitió que la mujer siga viviendo para aumentarle. Lo dice el comentario, muy bien, Walter. No era necesario el comentario, ya estamos arrancando la hoja. Walter, hoy no almorzás. Octavia está pensando si almorzás. Pero qué impactante, le quedó a la mujer, ¿no? Y bueno, ya vemos que la fricción, sí, pobrecito. Ahora, ¿qué momento? ¿A quién le puede surgir una frase tan trascendente? Dice el texto en el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto. Eso podríamos pensarlo, señal de dolor. Rasuró su cabeza, también señal de dolor, pero esta otra sí que no sale. ¿Qué dice? Y esa no sale. No sale. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí, allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Decíamos con Rosana, esto no surge naturalmente, ¿verdad? Esto no es una palabra que sale en el momento. Esto no es una respuesta condicionada que tenemos. Si me pasa tal cosa, voy a hacer esto. ¿Por qué no es una respuesta condicionada? Porque jamás uno va a pensar que le va a ocurrir todo eso junto. Es más, nosotros estamos programados para las buenas noticias, ¿o no? Estamos programados. Parece que cuando vienen malas noticias eso no puede ocurrir. Eso es lo que yo siento. Y en sí mismo, no hago lo que hizo Job. ¿A quién increpo enseguida? Hay expresiones en nuestro lenguaje cotidiano y hasta en el lunfardo que se utilizan haciendo referencia a quién? A Dios. ¿Qué hice Dios para merecer esto? ¡Uy, Dios! Y después salen los labigoritos. Pero la primera frase que nos sale es, ¿y por qué a Job no le salió esa frase? Ya le vuelvo a decir, Job no sabía de lo que pasaba en el cielo, Job no sabía qué es la hipótesis de Satanás. ¿Cuál es la hipótesis de Satanás? Todo lo que él tiene, lo tiene porque se lo diste vos. Por eso te adora. Esa es la hipótesis. Satanás, a los que adoran a Satanás, ¿por qué lo adoran? ¿Por qué lo siguen? Esperan conseguir algo. ¿Consiguen algo? ¿Conseguir algo? ¿Cuál fue el ofrecimiento de Satanás a Jesús? ¿Cómo es que consigue adeptos Satanás? Todo esto te daré. ¿Sí qué? ¿Por qué no te voy a adorar? ¿Quién no te voy a adorar? Dice. Entonces Satanás así consiguió sus adeptos. Dicen que muchos de los grandes grupos musicales que fueron trascendentes es porque hicieron pactos con Satanás. Ojo, después Dios, es decir, después Satanás cobra su parte, ¿verdad? Por eso terminan todos algunos medio. Ahora bien, ¿por qué Job tuvo esta respuesta tan impactante? La vamos a encontrar en el principio del libro. Leemos juntos la primera parte del capítulo. Capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ver las características que tenía Job.
Intachable, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra característica? Recto, absoluta integridad. ¿Qué otra cosa más? Tenía temor de Dios y apartado del mal. ¿Será esta la razón? ¿Qué les parece? ¿Qué características? Porque aparte, después dice el texto, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande que todos los orientales. En otra traducción, era el más rico. Ahora, perdón por es una expresión nuestra, ¿se le subió el humo a la cabeza? No, ¿verdad? No. Era íntegro. ¿Qué más? Era intachable. ¿Qué más? Tenía temor de Dios y estaba apartado del mal. ¿Saben? Cuando leí esta lista, traté de compararla con la armadura del cristiano que declara en Efesios capítulo 6. Veamos si estas características están en la armadura del cristiano. A ver si me ayudan recordando qué tenía el cristiano. A ver, ¿qué debe tener la armadura del cristiano? Coraza de justicia, cinto de verdad. ¿Qué más? Escudo de la fe. ¿Qué más? El yelmo de la salvación. Las sandalias del Evangelio. Y vemos qué cosas tenía este hermano Job que el apóstol Pablo dice que debo tener. Fíjense que hay otra característica importante. E iban sus hijos, dice el capítulo, verso 4, sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué característica me está indicando? Nos está indicando, no solamente era rico en posesiones, sino había una riqueza espiritual muy grande en él. ¿Cuál es? Preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Eso sería el cristiano que dice las sandalias del Evangelio. Un cristiano preocupado por la salud espiritual de los demás. ¿Conocerán a Dios? ¿Sabrán de la salvación de Jesús? ¿Cómo están sus vidas? Acá tenemos a Job que no había excusa para otra cosa. Todos los días ofrecía sacrificio por las dudas que su hijo hayan pecado. Estamos en tiempos en los cuales todavía estaba escrita la ley que dio Moisés. Él era el sacerdote, no había sacerdote de Aarón ni nada de eso. Él era el sacerdote del hogar y lo ejercía. Entendemos por qué la expresión desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Entendemos por qué ocurre? No ocurrió porque ese día Job estaba dopado con un montón de medicamentos y no importa, todo bien. No. Job era una persona que no dependía de sus riquezas. Era una persona que no estaba programado para las buenas noticias. Era una persona que vivía para Dios. Ahora, cuando se genera el encuentro celestial, un comentarista escribía, esto nos enseña algo, ¿eh? Todos tienen que ir a rendir cuentas delante de Dios, ¿eh? Y Dios da permiso para que hagan las cosas, ¿sí? Y aquí se viene agregando, me gusta agregar aquí la palabra del apóstol Pablo cuando dice que no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Quédate tranquilo, Job podía resistir esta prueba, ¿sí? Porque Dios sabía quién era Job. Y las pruebas que me tocan a mí, Dios sabe que las puedo resistir. Entonces aprendo una primera cuestión. En vez de levantar la mirada cuando vienen malas noticias y decir, ¿por qué a mí, Dios?
Tendré que decir, si Dios lo permitís, es porque yo lo puedo recibir. ¿Alguien está esperando un remis? ¿O el remisero se equivocó, se quiere convertir a Cristo? No, dijimos otro. No. Bueno, y otra cuestión que me llama la atención aquí es que el apóstol Pablo nos da esa imagen. No permite Dios algo que vos y yo no podemos resistir. Pero también me da otra. Lo que le pasa a otros no me pasa a mí. ¿Por qué será? Quizás sabe Dios que yo no lo puedo resistir. ¿Sí? Quizás Dios sabe que yo no lo puedo resistir. No me tengo que sentir mal ni bien. Orar por el otro hermano o hermana por lo que está pasando. No es más santo ni menos santo. ¿Sí? Yo cuando estuve en el servicio militar fue una prueba muy dura para mí. Y menos mal que pedí prórroga. Y una de las causas por las cuales pedí prórroga fue para ganar 2 años más. Y me acuerdo que estaba hablando con la verdulera, que ya hace muchos años partió, estaban aquí en casa, y le digo, y bueno, quizás pido 2 años de prórroga y quizás el Señor venga antes y me salva. No, bueno, tuve que ir a hacer la colimba igual. Pero saben, si yo nacía en mi tiempo, me tocaba el conflicto de Chile. Y hermanos míos que estuvieron en la fe, en la iglesia, y les tocó el conflicto de Chile, no la pasaron bien. No la pasaron bien. Y yo no hubiera resistido lo que ellos pasaron. Me contaban, mira, yo pasé esto, y yo no lo hubiera resistido. Y Dios sabía, sabía esto. Así que quedad tranquilo que lo que a otros le ocurre no tiene por qué ocurrirte a vos. Pero sí lo que me ocurre a mí, como le ocurrió a Job, Dios sabe que yo puedo. Entonces, ¿qué dice el texto en Corintios? Creo que es en Corintios. Busquemos, porque en la prueba viene la solución de Dios. ¿Cuál es el problema? En la prueba busco la solución de otro. Job podía haber buscado la solución de otro, ¿sí? Hubiera insultado a Dios. ¿Cuál era la propuesta de Satanás? Sacale lo que él tiene y vas a ver cómo te insulta en tu propia cara. Y el Señor conocía a Job. ¿Y el otro nombre de Satanás? Acusador. Así que a vos también, a vos, nosotros. Está Recordemos lo de Job. acusado. Job, porque él nos acusa. Nos Sí. primero le incita a hacer el mal. Y después, Y después corre a contárselo a Dios. Así que primero te dice a vos, habla mal de la persona, o tenerle bronca a un hermano. Primero te incita. Y después vos corres y dices, mira, lo ves de él, que él se quedó, que está tan lindo en la iglesia. Y después mirá lo que está haciendo. Nos acusa, todos somos Job. Podemos siempre decir. sí, hermana. Sí. ¿Cuál era el discernimiento y sabiduría? Ahí está, desnudo salí del vientre de mi madre, soy administrador de Dios. Esa es la sabiduría que tiene Job en su declaración. Me está diciendo a mí que él estaba bien parado en la vida. Cuando yo estoy parado bien en la vida, es decir, entiendo que soy hijo de Dios y que todo lo que tengo no es mío, es de Él y me lo prestó aún mis hijos. Y que yo como administrador debo rendir cuentas al dueño, esa es la sabiduría que veo que tiene Job. Y es la sabiduría que yo debo tener. Es un poquito el punto, ¿no? Yo debo saber que lo poco o mucho que tengo me lo dio Dios. Y ahí están los grandes conflictos cuando yo me creo dueño de las cosas. Y entonces, Job no era dueño. Dios dio. Fíjate, ahí está el punto. Dios dio, Dios quitó. Ahora, fíjense, Satanás, lo que le dice a Dios. Un día vinieron, el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal? Satanás lo había mirado, lo había fichado, porque dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado entre la tierra. En otra traducción dice, has rodeado, has protegido, lo has protegido, diciendo, ¿cómo no te va a adorar si le diste todo? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué estoy con Dios? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué sigo a Dios? ¿Saben? Cuando surge la respuesta a esa pregunta, la respuesta está cuando viene la adversidad. Hay un viejo coro, quizás vuelve, te acordás. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor orar. Qué fácil que es cuando va todo bien, ¿eh? Somos cristianos, venimos al templo, cantamos, ofrendamos, adoramos, servimos, pa. Fácil. ¿Por qué se dice? Porque Dios me dio, todo bardor. Una adversidad en la salud, una adversidad en la economía, una frustración con un hermano, una discusión con él, ¡pum! Se acabó Dios. ¿Por qué sirvo a Dios? Mira, la respuesta la vas a dar cuando estés en adversidad. Ahí la vas a dar, ahí la voy a dar. Ahí voy a demostrar por qué sigo a Dios, o no sigo a Dios, o por qué seguía a Dios. En el mar cristiano hay muchos barcos hundidos. Quedaron solamente el mástil para mostrarnos, ahí se hundió uno, allá se hundió otro, allá se hundió otro. La tempestad se lo llevó puesto. Entonces, ¿por qué servían? Entre comillas. ¿Por qué seguían? Entre comillas. A Dios. Aquí vemos a Job. La respuesta de Job, ¿dónde vino? ¿En la abundancia o en la adversidad? En la adversidad. Ahí es donde se vio el corazón. Rasgó sus vestidos, se rapó la cabeza y ahí demostró por qué servía a Dios. Por Dios mismo. No por lo que él recibía de Dios. Lo siguió por sí mismo, por Dios mismo. Por eso él tiene esta sabiduría, como dice la hermana, de estar bien plantado en la vida, de estar bien ubicado y de poder decir, bueno, hermano, esto viene de Dios. Y Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y podré decir un montón de circunstancias y podré imaginar un montón de situaciones. No las conozco como tampoco las conocía Job. No es dado a mí conocer todo. Lo que me es dado es saber que hay un norte que debo seguir. ¿Recuerdan? No me acuerdo en qué momento Jesús dijo, lo que ahora hago no lo comprendes ahora, más lo comprenderás después. No me acuerdo en qué momento fue. Pero esa cuestión es que yo no debo ir actuando en base a lo que sé. Es que el Dios es el dueño de todo, el Dios al cual adoramos. Es el dueño de todo y no tiene por qué declararme a mí todas las cosas. Porque Él sabe qué cosas declarar y qué no. Pregúntenle a Pablo si no. ¿Cuántas veces Pablo fue sabiendo todo lo que iba a ocurrir? Ninguna. Pero él fue. ¿Cuántas veces respondió Pablo de acuerdo a lo que preparaba? Y ninguna. Él le habían dicho, mirá que vas a sufrir yendo a Jerusalén. Bueno, pero fue a Jerusalén. Y sabía que todo ese derrotero que después lo terminó llevando a Roma, al mismísimo, delante de las mismas autoridades mundiales, fue para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y él qué dijo? ¿Para qué estoy acá? Hermanos,
quiero invitarles a reflexionar en reconocer a qué Dios y por qué servimos y seguimos a Dios. Para que en el momento nosotros podamos expresar una vida como la que expresó Job. Job, el Señor Jesús, tiempo después, allí en Lucas capítulo 6, de verso 46, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí se cumple en Job. El Señor dice más en ese mismo pasaje, no puedo cosechar higos de espinos. Los espinos van a dar espinos. La planta de higos va a dar higos. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a servir al Señor, sabiendo que cuando vengan las noticias que no esperamos, que no deseamos, también vienen ¿de dónde? De Dios. Y acordate lo que hizo Job. Mostró el dolor de su alma, porque rasgarse las vestiduras, raparse, es eso. Angustiado estuvo Jesucristo, que dijo, mi alma está hasta la muerte. El que está angustiado no es pecado. Es cuidado de lo que hago estando angustiado. De eso puede ser pecado. Porque si blasfemo... Entonces aquí llamamos la atención a esto. ¿Cómo cultivar un corazón que genere respuestas así? Y quiero llevarlos al pensamiento de Josías, el rey Josías. Niñito se hizo cargo del trono. No tenía ningún buen ejemplo de su padre ni de su abuelo, aunque después cambió. Pero a los pocos años leemos en la Biblia que él empezó a buscar a Dios. Dice, a los 8 años de su gobierno comenzó a buscar a Dios. A los 18 años ya estaba mucho más cerca del Señor. Pero buscar al Señor, ¿qué significó? Santificó el pueblo. Dice que destruyó todos los altares que el pueblo había edificado para otros dioses. Derribó todo, santificó todo. Y después busca al Señor. Y después, en años posteriores, se dedica a recuperar el templo, que había sido prácticamente vandalizado por los propios reyes anteriores, su padre y su abuelo. ¿Y después qué hace? Mientras que están reedificando el templo, descubren la ley de Dios. ¡Qué bárbaro! Che, mira lo que encontramos acá. En el lugar de las ofrendas. Pero la recuperan, se la traen la ley, ¿y qué hacen? Hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento. Hay compromiso de obedecer lo que dice la ley de Dios. Y vuelve a tomarlo. Mi hermano, no sé en dónde estás. ¿En qué etapa estoy? Pero cuando buscamos a Dios, la primera respuesta es la santificación. Difícilmente yo tenga en mi casa un sahumerio prendido frente a una imagen de una reina, un poste, como hacían esto desvencijado, hermano, de aquella época. Pero quisiera invitarte a que revises y que revise yo cuántos ídolos se me han filtrado, a los cuales indirectamente le estoy rindiendo culto, antes que a Dios. Y luego al buscar de corazón al Señor como hizo Josías, vas a ver que cuando empezás a buscar al Señor, recuperás la adoración. Eso era recuperar el templo. Y cuando recuperás la adoración a Dios, la alabanza a su nombre, recuperás su palabra. Y cuando su palabra haya cabida en vos, hay una revolución interna. Allí es tu corazón latiendo con Dios. Entonces, estaremos como Job. Mirá todo lo que tenemos que hacer para que Dios nos pruebe. Mejor nos quedamos como estamos, ¿no? ¿Sí? Tranquilitos.
pero queremos una iglesia que impacta. Y para que seamos una iglesia que impacta, nuestro alrededor tiene que ver obras de Dios. Y quizás alguno de nosotros tenga que manifestar la bondad de Dios en la adversidad. No sé, lo que el Señor crea que necesita de su pueblo. ¿Queremos ser un pueblo atento? Oremos al Señor para tener una respuesta de un corazón como el que tuvo Job. Para eso tenemos que tener un corazón como el corazón de Job. Oramos al Señor. Te invito a que revises en tu interior y de casa también qué cosas hay, en dónde estoy parado, lejos. Trato de situarme en lo que vivió Job y preguntarme, ay, en este momento, si me pasara algo, ¿yo estaría reprochándole a Dios o estaría adorándolo? Ay, Señor, ahí va a ser la prueba de cómo estoy. Y si necesito imitar a Josías, bueno, empecemos, hermanos. Ahí está el pasito, buscar a Dios, santificación, adorarle, leer y obedecer su palabra, para estar preparados para poder responder, Señor, yo te sirvo, yo te sigo porque te amo y no por las cosas que me vas dando. Amén. Ora en tu corazón. ¿Qué dijo antes? Bueno. De ahí te he oído, Te oí. te oía, pero ahora, después de todo lo que pasó, ahora mis ojos te ven. Amén. Vale la pena pasarla de poco para Amén. poder decir eso. Antes de oída, escuchaba de vos, pero ahora mis ojos ver a Dios. Amén. Nosotros le vemos a Dios. Gloria. Amén. Oramos al Señor. Te invito a que en estos segundos le digas algo a Dios. Padre, gracias te damos por el ejemplo de Job. Una persona íntegra, intachable, que tenía temor tuyo, que se ocupaba del bienestar espiritual de sus hijos. Por ese motivo, frente a una adversidad tan grande, él respondió de una manera tan importante, reconociendo que también esas cosas vienen de ti. Y con mucho dolor en su corazón te adoró. Ay, Señor, tengo que confesar, mi respuesta hoy no sería esa. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón en esta semana, para poder limar, quitar aquellas cosas que estorban. Hay idolatrías encubiertas para que podamos disfrutar de tu presencia plenamente. Y Señor, como iglesia estamos preparándonos para un evento evangelístico y pedimos que vos trabajes en nuestro corazón para ser instrumentos de bendición al resto. Lo hacemos, Señor, agradecidos por tu obrar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.